La Asociación Indígena José Antonio Huenteo Raíz de Castro, fundada en mayo del año 2001, con el afán de valorar y rescatar la cultura ancestral mapuche huilliche, ha realizado una serie de cápsulas audiovisuales con artistas, cultores, artesanos, artesanas de la comuna de Castro, gracias al apoyo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. May, Feirey, sí, está bien. Vamos a cantar algunas canciones en la lengua y también de enseñanza, un aprendizaje. Entonces decimos: al agua llamamos coy, a las cenizas truquen. Al agua llamamos coy, a las cenizas truquen. Al sol llamamos santo y a la luna cuyen. Al sol llamamos santo y a la luna cuyen. Estrellas van gulen y brillan igual que tú. Estrellas van gulen y brillan igual que tú. Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú. Todos brillamos como las estrellitas. Y tenemos también una del saludo. Entonces decimos, esto se hace con los pichiqueches, con los niños, que el saludo: Mari, Mari, la mien chule y mi. Mari, Mari, la mien chule y mi. Chule y mi. Mari, Mari, que Mari, Mari, show. Y Mari, la mien chule y mi. Decimos: Inchecumel Calén. Yo estoy muy bien, porque ahí estamos diciendo: hola, hola hermana, ¿cómo estás? Hola, hola mamá, ¿cómo estás? Hola, hola papá. Podemos saludar a todos: pichiqueche, hueñuy, amigo, somó, mujer, huentrú, hombre. Y así vamos saludando con el Mari, Mari, la mien. Y le agregamos el chule y mi. Y los pichiqueches dicen chule y mi, repitiendo. Y bueno, el camapu, que es muy conocido también. Camapu, camapu, camapu en chuche, inche camapu peñe, taboye cumele, inche cure cheñe, bailañi piu queche, inche camapu peñe, taboye cumele. Camapu, camapu, camapu en chuche, inche camapu peñe, taboye cumele, inche cure cheñe, bailañi piu queche, inche camapu peñe, taboye cumele. Y ahí siempre hacemos una papá que decimos: yeah, 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 Marichihueo, moñepe, 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 moñepe. Que viva, eso es, que siempre viviremos, siempre estaremos presentes. Ahora la Lamien, Sonia Caixeo, escritora, poetisa, jefe, profesora, va a leer algo de sus escritos, así es que la dejamos para que usted lea sus escritos. Mañón por estar acá, Rume Mañón. Muchas gracias por este momento tan lindo, estar compartiendo con todos ustedes. Como supe que iba a leer, entonces me entusiasmé mucho más para venir, ¿no? De este libro que publicó una profesora de la Universidad de los Lagos, doña Sandra Villanueva, y el profesor James Park, donde recogió la poesía de varios autores huilliche mapuche de Chile. Voy a tomar un texto que sale acá, por supuesto de mi autoría. Casa Alerce, deshabitada y musgosa frente al desamparo, si la veas tus palabras sobrantes, refajo, yole,
ciprés de las Guaitecas, olorosa madera a desgajada. Lo peor, respirar entre esta niebla, sin remediar los fríos que se gotean a puro centro. Solo cuento pasa por zapatito roto, ¿no te acuerdas? Y soplando trizas adormecer la noche, entre agüita menta, manzanilla, y estos relámpagos surcidores de calcetas Winnie para tus pies helados. Aquí entonces, para que lo recuerden y lo busquen, de Editorial Pehuen. Y de mi último libro, que todavía no sale a presentación, escogí dos textos porque sé que los minutos son también muy importantes para el resto de los que tienen que hacer y entregar muchos mensajes. Aprendizaje. El libro se llama Rodendras, fue editado acá en el sur de Chile y trata mucho esto de el dolor de las mujeres en estos tiempos difíciles. Aprendizaje. Calendario rápido en zancada lenta, pie resbaladizo, hueso roto, corazón en lana cruda, pasiflora. No escondas tus ojeras, no te pintes, ni frío digas, ni tosas para ventear palabras que te abrazan. No eres sorda, ensaya lucidez, camino, vuelo, sé de nuevo, arbolera leerse enramada de pájaros. Aquí las osadas es un epígrafe que coloqué en cada comienzo de parte del libro, como en cada capítulo, y se llama Rodendras. Voy a aprovechar de contarlo porque la palabra Rodendras viene de un niño que conocí, un niñito cuando trabajé de profesora, que no sabía pronunciar o no podía la palabra rododendro. Entonces él lo aportaba y decía rodendro. Y después hicimos un cuento con rodendro, hicimos un cuento para adultos y otro cuento para niños, donde salen también estos nombres. Pero era tan poco lo que salía en estos cuentos con respecto a esta palabra que mejor recogí todo en un libro, porque rodendras da la idea de rodar, da la idea de flor, da la idea de fragancia, da la idea de colores, o como este canasto que se ve en esta portada tan linda que hizo Jenny Straussman y que después replicó el señor Javier Iglesias. Aquí entonces las osadas, que son las atrevidas, las valientes, que son todas las mujeres que a pesar de todos los dolores y todos los fríos y todos los problemas que pudieran tener, ellas siempre salen adelante con una sonrisa y hacen florecer el mundo que las rodea. Las osadas, dedicados a todas las que están presentes y a todas las que no están, que tal vez me van a escuchar, y con el respeto y cariño para todos los caballeros. Las osadas siembran huertas, cosechan ciruelas, amarran quelvos, son hermosas como lumbres de rabel, avanzan en la niebla, desafían el frío, aman la lluvia. Las osadas dibujan faros, pintan cometas, escriben sonrisa, mañana, árbol. Como quien dice milagro, no temen abrazar los días que oscurecen el mundo y hacerlo florecer. Para ustedes entonces. Las osadas, las huichafes, guerreras siempre. Esas somos nosotras. Así es, madre. La Muena está haciendo ahí Una flor. una flor con Lana chilota. Y esto se llama, esta técnica se llama fieltro. piel. Bueno, para hacer un poco esta
amenizar esta ocasión en que estamos aquí reunidos, una reconstrucción que hiciera don Amador Cárdenas de una danza tradicional ceremonial que se llama circular, Utrapu Ratoy Huilliche, que por ahí, según algunos datos, dice que lo entregó doña Tita Cuyula y hizo algunas reconstrucciones, reconsideraciones también a una letra, sabiendo también de que las romancias huilliches muchas veces no eran como canciones formales, sino que eran canciones que se le iban inspirando también a las mujeres, a las maestras de paz, muchas veces en las rogativas. Quiero agradecer a nombre también de la organización indígena José Antonio Huenteo Raín de Castro, al Ministerio de las Culturas y las Artes, Región de los Lagos, por esta linda oportunidad de compartir los saberes de la gente de nuestra tierra, bien diversos. Estuvimos con la madera, hemos estado con las lanas, también con la música, también con la medicina, con nuestra lengua, con la poesía, con los poemas de la Lamien, la cestería también, el trabajar con las fibras naturales. Así es que muy agradecida a Natalia Molina Huenqueo, que ella es la que está a cargo de todos estos proyectos maravillosos que se han llevado a cabo en la Huapichilhue, y también a la gente que ha participado, que ha estado con nosotros, ha dado su tiempo para mostrar toda esta riqueza cultural y que se vaya compartiendo y que lo vayan conociendo muchas más personas y también vayan aprendiendo. Así es que un gran agradecimiento frente al Mañún, y eso, y así